Ever wonder what the future holds? Imagine if you could connect the dots to see beyond where your business is today to where it could be in the future. Would you begin to see ways to make improvements? Or see what once seemed impossible is now within reach? Technology is rapidly accelerating the transformation of your business. It's changing the way we work. Imagine if the most vital parts of your business were connected: people, assets, processes, and systems. Everything from your factory floor to the field. With the Internet of Things, they can be. And simple changes can transform your business right now. With the Internet of Things, you can extend your business's reach and make better use of its resources. Data that was once untapped is now an asset. Even the most critical issues can be solved in real time. You can see ways to make the most of every moment. The reasons why you should embrace the Internet of Things are clear, but how do you get started? We believe the Internet of Things begins with your things, the things that matter most to your business. Start small, from where you are today, and build from there. Make the most of systems you already have in place. Use familiar devices or services in new ways. Tap into the cloud for better scale and control. Microsoft can help you get started today. We can help you connect assets across your business using your existing technology, investments, and data. We can help you transition from today into the future so you can transform your business. Because when your business is more connected, the possibilities are endless. Welcome to the Internet of Your Things. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este webinar en vivo. Totalmente estamos trayendo este contenido para ustedes a través de Norware, la empresa líder de desarrollo de software y apps empresariales. Vamos a dar inicio con este evento. Bienvenidos a todos ustedes, quienes es la primera vez que nos acompañan y no están familiarizados con nuestra herramienta de webinar. En su panel del lado derecho pueden hacernos llegar sus mensajes. Ya estoy por aquí saludando a Carlos Velázquez, Grismir, Genaro Rodríguez, bienvenidos. Antes de continuar, me gustaría que nos confirmen si nos escuchan correctamente. Por favor, nos contestan ahí en su panel derecho. Le estamos lanzando la pregunta si nos escuchan. Estamos recibiendo las respuestas. Perfecto. Y les recuerdo que tenemos aquí el chat para podernos comunicar. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente. Estamos recibiendo más gente en la sala. Bueno, pues para continuar el tema del día de hoy, de Internet of Things, nos van a estar presentando este interesante tema el día de hoy Norman Villanueva y Eduardo Ramírez. Les voy a comentar un poco de ellos. Eduardo es ingeniero industrial con doctorado en sistemas inteligentes por su trabajo en aprendizaje automático no supervisado. Ha colaborado en Microsoft y Yahoo en temas de calidad de búsquedas, fundador de la comunidad de ciencia de datos en Monterrey en el 2015 y actualmente se desempeña como director de Big Data Analytics en Encitec, empresa partner de Microsoft y Amazon en temas de cloud y Big Data. Eduardo también es consejero del Centro de Vinculación Tecnológica de CAINTRA y columnista en temas de analítica para diversos medios de comunicación. Y Norman tiene más de una década de experiencia haciendo negocios con empresas de todo tamaño, pequeñas, medianas y grandes, con las más grandes firmas de tecnología. Ofrece soluciones y servicios muy diferentes, desde soluciones comprobadas y probadas hasta tecnología altamente innovadora, disruptiva, definición de estrategia, ventas y marketing, y su objetivo es en un enfoque centrado en el cliente, procesando las necesidades, la estrategia de la visión del cliente a fin de construir relaciones duraderas y confiables. Bueno, eso es lo que les puedo comentar sobre Norman y Eduardo, quienes van a continuación a tomar sus micrófonos.
Norman, Eduardo, bienvenido, muchas gracias por el tiempo de preparar este material y compartirlo con nosotros. Los dejo ahora para que presenten el temario del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Eliud, y muchas gracias al público que nos acompaña. Les agradecemos su tiempo, el interés en este tema. Y bueno, primero que nada, también, Eduardo, muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Conozco de primera mano tu trayectoria y para nosotros era fundamental sobre este tema tener a alguien con toda la preparación, experiencia y sobre todo que ha estado ahí como punta de lanza tanto a nivel empresarial, consejero y de manera consultiva. Así que muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es interactuando con Eduardo, vamos a hacerle algunas preguntas. Vemos el temario que tenemos en la pantalla, vamos a hablar un poco de cada uno de estos puntos, desde el tema de introducir qué es IoT o cómo podemos ir platicando del Internet of Things o el Internet de las Cosas. Veíamos ya un video sponsoreado por Microsoft para sentar un poco el panorama de lo que se está viviendo, ¿no? Y que puedan tener una idea de qué vamos a estar hablando. Sin embargo, nos vamos a ir desde la definición más básica, hablando cómo impacta también en las industrias, pasos que dar y platicarles un poco de casos de éxito, casos de uso y al final terminar con un tema de preguntas y respuestas que puedan ir haciendo el público. La intención es que esto sea algo sumamente aterrizado, pero también que deje un contenido técnico interesante, ¿no? Así que, Lalo, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a arrancar primero con una introducción. Cuando hablamos de IoT, genuinamente, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? El Internet de las Cosas hoy habla de la interconexión entre muchos aparatos, dispositivos, y lo primero que pensamos es en un slide muy similar a este que hemos visto, tal vez los que han tenido acceso a esta información ya muchas veces. Cuando se habla de Big Data o de analítica o del IoT, vemos la cantidad de información que se genera al día, o algunos lo llevan hasta en un minuto, ¿no? Cuánto estamos generando de contenido, ya sea una búsqueda, sea una compra, sea el visualizar videos y luego la transaccionabilidad que eso representa, ¿no? Desde el Uber, el Spotify, Airbnb, todas estas industrias que en su gran mayoría a principio se ven como temas de servicios y de tecnología. También tenemos que quise empezar con este slide porque esto nos lleva a impactar líneas de producción, a impactar temas industriales, así como nos lleva también a impactar la telco, ¿no? La telco es en donde estamos viviendo, pues ahora sí, el día a día, ¿no? Nuestros celulares que ya forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento diario, es por ahí donde hacemos todas estas transacciones. Y bueno, al final sí nos podemos situar en un ambiente de esta naturaleza, pero la importante y lo interesante del día de hoy es poderlos llevar a aterrizar de manera práctica cómo impacta esto en cada una de sus industrias. Y para arrancar, vamos a hablar un poco de qué es el IoT. Y aquí, Eduardo, te cedo la palabra a ti. Me gustaría que tú nos definas desde tu experiencia y tus múltiples investigaciones y tu acercamiento con el mercado, con la industria, ¿cómo definirías tú el Internet de las Cosas? ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Norman, por la invitación a participar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, bueno, pues entremos en materia, ¿no? Para quienes no tengan una definición clara de IoT, pues les vamos a ofrecer alguna, ¿no? Algunas. Entonces, una manera muy simple de verlo es, partiendo de algo muy general, pues solo pensar que es una constelación de tecnologías trabajando en conjunto. No es una sola tecnología. De hecho, parte de moverse en IoT es entender que son varias cosas y que cada uno, según nuestro vertical o la industria en la que estamos, pues tenemos que saber seleccionar las partes que nos sirven. Vamos a seguir hablando más de esas partes ahorita, ¿no? Pero pues, ¿cuál es la gran disrupción de IoT? Que el costo, y por lo cual estamos en esto todos ahora, es porque
el costo de implementar estas redes de monitoreo y control de dispositivos ha disminuido brutalmente. Entonces, ¿por qué ahora es IoT? Pues porque antes era muy caro hacer esto. Siempre ha habido gente que ha tenido, bueno, no siempre, digamos, en los últimos 30 años ha habido industrias que han tenido redes de monitoreo y control de sus dispositivos, ¿no? La diferencia o la disrupción es que ahora está realmente al alcance de la mayoría de las empresas que tengan una idea innovadora. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas? Analizar la información que está saliendo de nuestros dispositivos y poder tomar decisiones con ellas en tiempo real o en tiempo posterior, pero con una facilidad que antes no existía, ¿no? Entonces, bueno, a manera muy general, las tecnologías que están interactuando aquí, que tal vez se ve un poco ahí en el gráfico de la derecha, bueno, pues ahí están, bueno, ahí estamos enfocándonos más en las tecnologías de interconectividad, ¿no? Que estamos viendo ahí las tecnologías para interconectar dispositivos entre sí, dispositivos que pueden ser desde lámparas LED, que pueden ser juguetes, que pueden ser sensores en una vaca o en una cabeza de ganado, que puede estar en una máquina industrial, en un termostato, en un sensor de humedad de la tierra, digo, muchos dispositivos, ¿no? Los sensores pueden estar en demasiados lugares ahora, ¿no? Por ejemplo, ahí nosotros haciendo ahorita un proyecto de calidad del aire, entonces vamos a meter sensores de calidad del aire. Entonces, hay muchísimos tipos de sensores, hay formas de interconectar primero los sensores entre ellos y luego de llevarlos a las capas superiores donde podemos analizar esa información. Entonces, ahí no sé, Norman, si me puedes, gracias. Entonces, ¿cuáles son estos tres entonces capas que tiene el IoT? Primero, pues son los dispositivos, que aquí les llamamos de forma muy general constrained devices o dispositivos, vamos a llamarles restringidos. Algunos otros le llaman edge devices, edge como frontera, ¿no? Entonces ahí tenemos los sensores o los controladores que están muy cerca ya del punto de operación. Aquí podemos hablar de que existen o van a existir billones tal vez de estos, ¿sí? Pero cuando uno habla de IoT, a veces uno piensa que, dice, oye, son todas las cosas conectadas con todas las cosas, como es el Internet de la gente, ¿no? Cualquier usuario puede interactuar con cualquier otro. Bueno, en IoT eso es un poco distinto. Más bien, la información, aunque sí están en la misma red, la información realmente va subiendo. Digo, no es tan relevante que un sensor se comunique con otro, sino que se vayan subiendo hacia las capas de control y de toma de decisiones que están más arriba. Entonces, la siguiente capa que hablamos ahí es la que se llama Gateway o Smart Devices. Entonces, los sensores, que son muchísimos y que pueden estar por todos lados, lo que tratamos de hacer con ellos pues, es recabar información. En algunos casos sí pueden tomar más decisiones ahí directamente en ese punto, pero muchas otras decisiones no las toma el dispositivo del Edge, sino que las subimos a un gateway, a un smart device, que es una pequeña computadora, que también actualmente, digo, en una fábrica, pues sí ya existía esto, ¿no? Con los sistemas SCADA, que tenías una computadora dedicada a este control. En esta nueva época, sí sigue siendo igual, es una computadora, pero realmente es una computadora muy pequeña, que puede estar jugando este rol, que cuesta tal vez $100 o cosas en ese rango, ¿no? Hay muchas opciones, digo, después ahorita vemos opciones. Y después la idea es que una gran responsabilidad que tiene tu gateway o tu smart device que está, son menos que los otros, digo, obviamente un smart device, un gateway, te debe de permitir controlar algunos cientos de edges. Toda esa información llega a la nube para su análisis y toma de decisiones analíticas. Entonces, es un poco un flujo de ir subiendo en las capas de la información y de ir filtrando lo que es relevante para las tomas de decisiones más ejecutivas. Ahí nos pueden poner otro slide, por favor.
Sí, Lalo. En lo que pasamos al siguiente slide, quisiera de una vez lanzarle una encuesta muy rápida a nuestra audiencia para que nos platiquen un poco. Vamos a lanzar dos encuestas. La primera es de qué industrias con los que nos están acompañando, a qué industrias pertenecen las empresas en las que ustedes están o las organizaciones en las que están actualmente laborando. Y ahorita estamos por lanzarla. La segunda encuesta, mientras Eduardo nos platica un poco más de este tema, es también entender si hay algún proyecto de IoT corriendo dentro de sus organizaciones. Esto para irle dando un poco de dinámica también a lo que vamos a irle preguntando a Eduardo en el transcurso de la plática. Adelante, Eduardo. Muy bien, gracias, Norma. Entonces, bueno, en esta siguiente slide lo que vemos pues es esta capa, esto mismo niveles de dispositivos, pero en capas, ¿no? Entonces, en la primera capa tenemos los devices o las cosas, ¿no? Que ahí pueden ser, como les digo, lo que ustedes quieran, ¿no? Desde el monitor de actividad de tu bebé, una máquina de refrescos, obviamente en un entorno industrial, este device puede ser un PLC o un sensor, ¿no? Entonces, luego tenemos el nivel de gateway, que es el nivel de las comunicaciones y networking. Aquí, pues, es la manera de que establecemos las redes entre estos dispositivos, comprimimos datos, subimos datos a la capa más arriba. Aquí es muy importante luego platicar el aspecto de seguridad. ¿Por qué? Digo, esto es un tema un poco técnico, pero muy importante, ¿no? Los dispositivos, las cosas de este Internet de las Cosas, su capacidad de cómputo es muy limitada y la seguridad de los protocolos de seguridad usualmente requieren más capacidad de cómputo. Entonces, en este nivel es muy factible encontrarse con con cosas o con dispositivos que no tienen un nivel de seguridad. Entonces, como diseñadores tenemos que tomar en cuenta qué va a pasar ahí para evitar que un agente pues malicioso pues pueda tomar control de los dispositivos y pues eventualmente pues romper la privacidad o la seguridad de una empresa, ¿no? Entonces, en el nivel superior del data center que se llama ahí, pues tenemos que pensar entonces en el almacenamiento, en el análisis, todos los tipos de análisis que se pueden hacer, ¿no? Y estos análisis también son a veces incluso nuevos productos o aplicaciones que generan valor al negocio, ¿no? Como pues las tomas de decisiones de mantenimiento, alertas, nueva información que antes no se tenía, predicciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con esto podemos hacer esta primera parte de definición, ¿no? Correcto. Y en esa parte, Eduardo, nos están respondiendo la encuesta, la que veo en la pantalla en este momento es, ¿está corriendo algún proyecto de IoT en tu organización? Tenemos un 13% que sí, un 67% que no y un 21% que está en proceso. Esto es interesante porque nos platica que, bueno, en efecto, hay 13% que está corriendo un proyecto y un 24% se acaba de mover un poquito la encuesta ahorita. Estamos como las elecciones, moviendo conforme van respondiendo, pero vamos viendo cómo de manera gradual hay más proyectos en proceso y sí dándole un enfoque interesante al tema de IoT. La siguiente pregunta en la que quisiera que Eduardo nos ayudara con su respuesta y sobre todo con esa experiencia que has tenido, Eduardo, ¿cómo impacta a las industrias? Hace un momento les decía yo, si nos pueden comentar cada uno de los que están en la audiencia, a qué industrias pertenecen, para ir hablando un poco más de diferentes segmentos en donde hay mayor o menor impacto, ¿no? Entonces, quisiera pasar a esa segunda parte, Eduardo, desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido la industria? Y si quieres podemos arrancar por ahí, ¿no? ¿Cuál es la industria que es más afectada, diría yo, por el tema del IoT? ¿Negativo o positivo? ¿No? Yo lo veo, la verdad, como un tema positivo, el IoT, y como un tema interesante hacia el futuro, ¿no? Pero en tu experiencia, Eduardo, ¿cuál es esa industria que ha sido de mayor impacto y cómo eso va a ir en cascada impactando los diferentes segmentos de esa misma industria
y de igual manera las que están, las diferentes industrias en cada uno de los mercados, ¿no? ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Industria en específico, bueno, ¿cómo explicar? Más bien, creo yo que lo que ha pasado hasta este punto es que hay ciertas industrias que han sido mucho más rápidas para justificar sus casos de negocio sobre IoT. Digo, aquí tenemos algunos números del impacto de las tecnologías por volumen y por el nivel de los datos, ¿no? Que estamos hablando de billones de dólares, expresados en billones de dólares. Las tecnologías de analítica. Entonces, yo lo que les puedo comentar, no sé, bueno, pues que los principales impactos de negocio que tiene aquí el IoT y sobre algunas industrias que lo han visto muy claramente son, por ejemplo, la reducción de costos, obviamente, la optimización de procesos, mayor eficiencia de procesos. Esto es, digamos, hacia el interior de las industrias. En estos casos, pues hemos visto muy interesantes desarrollos, por ejemplo, en industrias que tienen altos costos, por ejemplo, de monitoreo de equipos, equipos que están en locaciones muy remotas, muy inaccesibles. Al facilitar su conectividad e incrementar los puntos de control, se está pudiendo hacer de una manera que antes no se podía hacer al mismo costo, ¿no? Ese es el primer tipo de impacto. Le podemos llamar los impactos al interior, ¿no? Entonces aquí hablamos de reducción de costo, de eficiencia operativa, y también tenemos impactos externos. Estos impactos externos se refieren a la creación de nuevos servicios que antes no existían. Por ejemplo, un caso que tenemos ahí es John Deere. En John Deere se ha creado una nueva plataforma de inteligencia para los clientes de John Deere, que son la gente que compraba tractores, ¿no? Pero ahora los tractores, al venir equipados con sensores, pues está pudiendo generar una información y entregarles información al cliente comparado con la industria y con el sector. Y pues ese es un nuevo negocio para John Deere, por ejemplo. Entonces es un impacto que no es como una reducción porcentual de un costo, sino es un impacto que puede ser un negocio a lo mejor más grande que la venta de tractores en un futuro. Entonces es difícil de medir, pero bueno, hablamos de estos dos tipos de impacto, ¿no? Los internos y los externos. Como generación de nuevos servicios y generación de nuevas fuentes de ingreso en consecuencia, ¿no? Entonces, tenemos ahí también casos en la industria petroquímica. Hemos estado trabajando ahí en un tema de monitoreo de la pureza de la gasolina, en ciertos niveles de estándares que se tienen que mantener. Ese es también un proceso previamente difícil de medir, costoso. Con estas tecnologías se empieza a bajar el costo, se facilita la adición de más puntos de control, ¿no? Entonces, sin embargo, hay muchos otros, ¿no? También a nivel de la automatización de la casa, desde la automatización de muchos servicios, pues está ahí el posible impacto. Entonces, no sé si nos tengan por ahí preguntas o si no, pues vamos a avanzar, ¿no? Si quieres avanzamos un poco en el tema. Uno de las respuestas que estamos viendo es, tenemos parte de la audiencia que se dedica a desarrollo de software. Tenemos también participantes que están justamente en la industria de los hidrocarburos, energía y gas, turismo y algunos bienes de consumo, ¿no? Es lo que tenemos en temas de participación. Yo ahí te preguntaría, dentro de los consejos que tú has estado participando, Eduardo, ¿ves algún énfasis en particular, sobre todo en México, ¿no? Porque si nos vamos a nivel global y hoy podemos participar como startups o como empresas medianas en prácticamente cualquier proceso a nivel global si tenemos una buena solución. Creo que eso todos lo tenemos consciente el día de hoy, pero a nivel local y regional, nuestro país, en México, ¿alguna industria que tú veas punta de lanza donde valdría la pena estar atentos a escuchar qué está sucediendo y quién está en la parte de liderazgo de vanguardia por ahí?
Pues sí, bueno, ahorita hay un énfasis muy fuerte en la manufactura, aunque creo que todavía no somos punta de lanza, desafortunadamente, pero es un tema en el cual como pocos veo una gran interés y voluntad de los actores y de las empresas por subirse a la ola. Digo, no sé si estén en bueno, no vi mucha manufactura aquí en la encuesta, pero en particular México, pues estamos muy cerca de ser la sexta potencia de manufactura del mundo. Entonces, realmente nuestra base manufacturera está creciendo mucho y las variantes del Internet de las cosas para manufactura, que de hecho se están incluso ya clasificando como el Industrial Internet of Things, pues creo que están tomando bastante auge. Entonces, ¿en qué se diferencia, aunque se especializa de lo que puede ser cualquier Internet of Things? Pues es que ya se están estandarizando ciertos protocolos en las distintas capas que les comento. Ahorita hablamos, no sé, por ejemplo, en público en general, si tú quieres poner una red de sensores para tu jardín, pues tú puedes hacerle como quieras, ¿no? O si estás en una industria de servicios o de logística, pues también, o sea, tú tienes cierta flexibilidad de monitorear y de hacer lo que quieras en varias capas. En industria, pues en algunos de esos puntos de manufactura se reducen y hay estándares que hay que cumplir. Es un poco una línea muy específica que hemos visto. Ahí estoy viendo a alguien de retail en la encuesta. Por ejemplo, en retail se ha visto también, por eso no lo he visto aquí, de hecho, lo he visto en otros lugares. En retail, o más bien el manejo de los productos perecederos, se está también usando IoT a través de sensores de temperatura, RFID, para poder monitorear el cumplimiento, bueno, no sé si sea así, el cumplimiento, sino dar seguimiento a la cadena del frío. Es decir, asegurarnos que los productos que tienen que estar refrigerados nunca se calienten y se expongan a una contaminación. Entonces, ese es un uso en este sector también que estamos, que se está viendo, y no sé si en México ya se tenga, pero pues es un uso muy, muy valioso también para el consumidor, ¿no? Que el productor le pueda garantizar que su producto está fresco y no nada más anunciarlo, sino garantizarlo, y tener ahí los datos de respaldo. Entonces, bueno, son otros, perdón, alguien, no sé si haya una pregunta por ahí. No, todavía no. Lo que yo te iba a preguntar es, en cuanto a la slide que estamos viendo aquí, si nos puedes platicar un poco del impacto que representa en temas económicos, ¿no? Para tenerlo muy claro. Y ahorita pasamos al tema de cómo analizamos, o el proceso de análisis de todos esos datos generados por el IoT, ¿no? Como para dejarle claro a la audiencia de que estamos hablando, estos datos que traes aquí, hacia dónde estarían enfocados, ¿no? Porque la parte interesante, como bien dices, nos hace falta para ser punta de lanza, fine, está bien, pero hay que ir trabajando para poder preparar a las empresas a poder competir en un ambiente de estos, ¿no? Y vemos que se está moviendo todo este dinero, todos estos recursos están ahí disponibles para poder generar proyectos, soluciones a grandes o medianas empresas, ¿no? Es correcto. Sí, aquí algo que quisiera ahorita puntualizar de este slide es, pues que sí, el impacto estimado son trillones de dólares, ¿no? Es decir, millones de dólares. Tal vez estamos usando trillones anglosajones aquí, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver es que el impacto se traduce en varios indicadores, que a partir de esos indicadores es en los cuales podemos hacer cada quien nuestro business case. En México, por nuestra inclinación hacia la manufactura o hacia la producción de bienes, nos enfocamos usualmente en los primeros dos impactos, ¿no? Que son, como les comento, los de productividad, los de reducción de costo. Y está muy bien, son excelentes iniciativas. Ahí además, lo que quisiera que vieran y pensaran también para sus propias iniciativas es las otras dos indicadores, ¿no? Que son, ahí los estiman en 235 billion, similar en un porcentaje de lo anterior, que es nuevas innovaciones, nuevas aplicaciones. Entonces, es como les comento, podemos impactar
lo que ya tenemos para hacerlo más eficiente, podemos crear nuevas cosas con esto. Entonces son dos dimensiones de impacto y ambas con un muy alto valor. Y bueno, aquí para cerrar un poco este tema con la parte analítica, aquí el objetivo de esto es mostrarles cómo una vez teniendo los datos en una plataforma capaz de análisis, que es lo que queremos llegar, ¿no? Porque los datos ahí, pues una cosa es tenerlos ahí. De hecho, el problema que muchas empresas tienen ahorita es que ya tengo muchos datos, todas mis máquinas están generando información, pero no las puedo analizar porque no sé cómo sacarlas de esta red y pasar a esta otra, que realmente estamos resolviendo problemas de interconectividad de redes heterogéneas, ¿no? No son, especialmente en industria, ¿no? Pasamos entonces del nivel básico, que bueno, quisiéramos en algunos casos incluso llegar a este nivel básico de visibilidad, que es poder tener un reporteo operacional, un data warehouse, con tus indicadores básicos, que esa es la parte que se conoce también como el BI, el Business Intelligence tradicional, o bien la analítica 1.0, si lo vemos como analítica, es decir, describir qué está pasando, ¿no? Aquí también Norma nos puede ahorita complementar. Y de ahí nos vamos moviendo en los niveles de madurez analítica, donde vamos introduciendo nuevas tecnologías de Big Data que nos permiten analizar más datos más rápido, en la nube, con una gran flexibilidad. ¿Sí? Aquí el tema de la nube, del Big Data, se los aviento en 2 segundos. Lo que nos permite es analizar una cantidad muy grande de datos sin tener que comprar las cientos de máquinas que se ocuparan para poder hacer ese proceso. Nada más las rentas durante el tiempo que vas a correr tu proceso. Entonces eso, si tienes un problema orientado a muchos datos, es esta flexibilidad, decir, bueno, ok, préstame 100 máquinas durante 1 hora. No es algo fácil de hacer de otra manera, ¿no? Entonces esa es la revolución que nos da ahí. Pero bueno, más allá del poder de procesamiento, la última parte, la última capa de madurez analítica, lo que busca es poder tener los insights ágilmente, es decir, poder tomar decisiones rápidamente con esos datos que estamos procesando, probablemente usando Machine Learning, es decir, no nada más siendo nosotros los que decidimos, sino operacionalizando esa manera de tomar decisiones en sistemas y usar el Internet of Things para alimentar este proceso. Entonces, bueno, eso es como la evolución que se puede ver para lograr hacer estos cambios con Internet of Things y con analítica avanzada de datos, ¿no? Correcto, y sí, como bien decías, esta parte de este slide es bien interesante porque nos ayuda también como organizaciones a entender en dónde estamos situados, ¿no? Ahorita Eduardo decía, bueno, hay un tema de reporteo básico, ¿no? Tanto operativo como generar el data warehouse y los data marts. O sea, es decir, si no tenemos todavía, si como organización todavía no tenemos controlado la cadena de suministro, por hablar de la industria manufacturera, ¿no? Si todavía no tenemos computadoras que puedan medir la velocidad de una máquina o las temperaturas, bueno, pues hay que dar esos primeros pasos. De ahí el segundo paso habla del reporteo, KPIs, y poder ir viendo en dónde nos situamos. ¿Por qué es importante esto? En un momento más vamos a pasar a algunas recomendaciones en temas de cómo iniciar o tener esos primeros pasos. Pero este slide me gusta porque, o esta filmina me gusta porque nos da un poco de sensación de dónde está nuestra organización. Y entonces ser muy conscientes de qué podemos lograr, ¿no? De repente nos ha tocado platicar con empresas que quieren lanzar un proyecto sumamente ambicioso, disruptivo y poder llegar al cliente final. Vamos a hablar, por poner un ejemplo, no es real, pero por poner un ejemplo de una compañía automotriz que quiere llegar al usuario final y poder tener la sensación del cliente que está manejando ese coche, ¿no? Para poder llegar a ese nivel, esa empresa requiere tener los sistemas en pie, las aplicaciones móviles, los desarrollos, las interfaces y al final del día tener un data warehouse y un data mart, es decir, un lugar
donde se almacenen todos los datos, concentrar esos datos, tanto estructurados como no estructurados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los que salen de mi operación, los que no salen de mi operación, que pueden venir de las aplicaciones móviles, de los desarrollos, de una encuesta de servicio, de un mensaje de voz, de la interacción con el bot de servicio, ¿no? O sea, todo ese tipo de información que luego lo que genera es Big Data, pues tenemos que tenerla almacenada en algún lugar, ¿no? Entonces, ahorita a Eduardo le vamos a también hacer algunas preguntas de cómo se ve el layout de esos servicios y de esas plataformas. Pero si eso no está en pie, pues va a ser bien difícil poder ser exitoso en un proyecto de IoT o de Big Data generado por el IoT que nos dé información contundente. Entonces, eso es bien importante, fundamental, entender dónde está nuestra organización, qué tipo de reporteo tenemos en pie, qué tipo de plataformas tenemos trabajando, qué tipo de aplicaciones móviles y qué tipo de interacción tenemos con la audiencia que queremos estar comunicados y de la cual queremos tener información, ¿no? Puede ser, como bien decía Eduardo ahorita, machine learning para un proceso interno, o puede ser el usuario final, ¿no? Por el tipo de diferentes industrias que traemos. Entonces, otro de los temas interesantes que queremos platicar es un poco de los casos de uso e historias de éxito. Dentro de esto, hay 4 áreas claves para casos de uso, de manera muy general y a 10,000 pies de altura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y algunas marcas lo segmentan de esta forma, ¿no? Vemos casos de uso en el tema de CRM o de la relación con los clientes. Entonces, ahí, independientemente en qué industria estemos, ¿no? Ya sea servicios, retail, aseguradoras, la parte de manufactura, al final todos necesitamos hacer un targeting efectivo de clientes, ¿no? O de prospectos. Entonces, algunos de esos casos de uso vienen enfocados a poder generar mejores clientes, ¿sí? O a poder llevar al cliente a una situación en la que pueda estar listo para hacer una adquisición, ¿no? Una compra. Entonces, entendiendo muy bien el comportamiento del cliente, podemos hacerle ofertas, no solo en temas económicos, es decir, no solo ofertar un vuelo barato, sino ir más allá, ¿no? Servicios adicionales que requiere esa persona en su viaje, hablando de una aerolínea. Pero eso funciona exactamente igual para cualquiera de las industrias adicionales, ¿no? ¿Qué es lo que le duele al cliente? ¿En qué está interesado? Y entonces lo que significa esto es hacer la oferta correcta sin dejar dinero en la mesa, ¿no? Es uno de los temas importantes. La reducción de abandono o como le llaman en la telco el churn, el poder bajar el índice de un cliente que se va, porque nos cuesta más un cliente que se va que un cliente nuevo, ¿no? El regresar un cliente que se va es muy costoso. Entonces, sí hay varios casos de uso enfocados a generar que el cliente tenga una experiencia satisfactoria con la empresa de servicios con la que está trabajando, o con una satisfacción después de haber hecho una compra, ¿no? Hablando del coche, el ejemplo del coche que decía anteriormente, es igual, ¿no? ¿Cómo te has sentido con el manejo de tu coche, ¿no? Ese servicio postventa es importante. Venta cruzada, definitivamente para ir haciendo también el upselling, que se le llama. Si un cliente ya me compró algo, ¿qué le puedo vender de manera adicional y cuándo es el tiempo correcto? Entonces vamos viendo que esa interacción con el cliente es la que hace interesante esta situación. Yo en uno de los blogs que publicaba, yo decía, bueno, al final este tema del IoT está sumamente interesante y la refrigeradora que está conectada y que le puede decir al fabricante el momento exacto en el que el filtro ya se caducó y necesito cambiar ese filtro y que me hagan una llamada y me digan, hay que cambiar el filtro, está interesante. Pero el que hoy en la mañana me llegue un mensaje antes de salir de la oficina o de regresar a tu casa, hay que pasar al súper porque hace falta leche, jamón y este tipo de productos que tenemos en la refrigeradora, pues lo hace llevar a un nivel, pues, interesante, ¿no? Ahora sí, de un valor agregado muy importante. Y si esta refrigeradora se pudiera conectar por medio de apps, desarrollos, interfaces con el súper para darme una promoción que tal supermercado tiene hoy promoción en tales productos, pues eso termina de completar el ciclo y de la experiencia del usuario. Entonces, ese es un tema interesante también, en donde podemos ver usos y casos sucediendo, ¿no? La segmentación, aquí hablamos de clientes, prospectos, etcétera.
Y en la parte operativa ya nos platicaba mucho Eduardo de esta parte, ¿no? Estamos hablando de todo el tema de la línea de producción, estamos hablando de usar pronósticos en KPIs, es decir, poder predecir cuál va a ser la efectividad de una línea de producción o de cierto equipo de personas en tal línea, ¿no? Mantenimiento predictivo, y ahorita hablamos un poco más de eso. En un momento más le pedimos a Eduardo que nos platique algunos temas más puntuales. Y el uso de pronósticos. ¿Por qué el uso de pronósticos? Normalmente en operaciones hemos estado trabajando conforme a la experiencia en muchas industrias, grandes empresas. Persiste el tema de entender la experiencia del usuario. Tiene 20 años planeando, tiene 20 años produciendo. Bueno, llevemos toda esa capacidad intelectual, llevémosla a la parte matemática y documentémosla y podamos crear un pronóstico adecuado, donde hoy sí podamos incluir variables que antes no podíamos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, en algunos temas va a haber un gap, ¿no? Mi sistema de producción o mi sistema de monitoreo tiene ciertas capacidades. Bueno, ahí es donde entran empresas como las nuestras a desarrollar aplicaciones o servicios donde pueden incluirse estas variables y poder hacer el uso de pronósticos de una manera enriquecida. En el área de riesgos, vemos el uso de la matriz de riesgo. Esto sobre todo va para la parte financiera, bancaria y aseguradoras. Muy fuertemente el uso de matrices de riesgos o de credit scoring. Cumplimiento para temas desde, como dice ahí, crimen y terrorismo hasta temas de antilavado de dinero. Vemos que la banca se está cada día más, y el SAT es otro ejemplo de cómo se va modernizando y van haciendo un monitoreo más detallado. Bueno, esos son casos de uso donde están buscando tener mucha más información para hacer un cruce de esa y poder determinar si hay un comportamiento inadecuado en los usuarios. Y en temas de fraudes, sí usar también toda esa información de background o de uso de cada una de las personas para poder determinar si hay fraude en tarjetas de crédito, por ejemplo, o un fraude en línea, como igual en los seguros, ¿no? Estos son, de nuevo, a 10,000 pies de altura, algunos de los casos de uso que tenemos. Y uno de los temas donde me gustaría que Eduardo nos platique es, habiendo hablado un poco de los casos de uso, Eduardo, me gustaría que entremos un poco a la materia de, hay muchas herramientas allá afuera, hay muchas plataformas. Hoy en día el open source es algo que se ha puesto de moda y que ha sido más utilizado, ¿no? Entonces, hoy tenemos una flexibilidad en el uso de plataformas y de lenguajes de programación para poderlos integrar a nuestros procesos. En tu experiencia, Eduardo, ¿cómo podemos hacer uso de esas plataformas? ¿Dónde los ves mapeados o situados cada uno de esos dentro del espacio de IoT? Muy bien. Sí, aquí es hablar de otra disrupción, ¿no? Que es la disrupción de estándares o tecnologías. ¿Qué pasaba antes? Como les comento, y tal vez muchos de ustedes sepan, pues no es nuevo la capacidad de monitorear y de generar información de la operación de una empresa, ¿no? A través de sensores y dispositivos, ¿no? Ya se podía hacer. Pero ¿cuál era la manera de hacerlo hace 20 años? Pues tenía uno que básicamente adoptar todas las tecnologías de un proveedor con las restricciones que tuvieran y pues hasta ahí, ¿no? Entonces la manera de cruzar los datos de un lugar a otro, de una capa a otra, pues incluso estaba sujeto a restricciones de licenciamiento del proveedor, de que te dieran el servicio, etcétera, ¿no? Entonces ahora estamos en una época en la cual las tendencias de open source o de software, ¿no? de estandarización o de estándares abiertos más bien en software y en protocolos, nos permiten implementar cada capa con muchas alternativas, ¿no? Que esto, digo, es un pro y un contra, ¿no? El pro, pues, es que ya no tenemos un vendor locking tan fuerte como antes. Hay mucha más libertad para diseñar y generar estas opciones. El contra, pues, es que se volvió más complejo. Y como pueden ver ahí en la gráfica, que pues obviamente no vamos a alcanzar a explicar todo lo que está ahí. De hecho, vamos a verlo muy por encima. Son muchos logotipos y nos faltan, por cierto, pues ahora hay que entender
cada uno de estos tipos de dispositivos, de protocolos, de proveedores, de servicios, pues cómo juegan en el ecosistema y cuáles nos conviene usar para tener una solución integral. Entonces, ese es el nuevo reto, ¿no? Pues saber navegar este ecosistema. De hecho, voy a conectar este punto con una pregunta que estoy viendo aquí de Genaro Rodríguez, ¿no? Que dice, ¿qué se puede esperar de una empresa que tiene experiencia en temas de IoT? ¿Estaríamos esperando un servicio de consultoría global o más bien servicios muy puntuales dentro de la gama de IoT? Entonces, bueno, mi opinión aquí en relación a esta pregunta es precisamente, pues es una mezcla de los dos, ¿no? O sea, la parte, digamos, conceptual, armado de un business case de IoT, definición de una arquitectura base de IoT y la interconectividad general, pues eso sí lo puede tomar una empresa como bajo su liderazgo, ¿no? Sin embargo, debido a que las especializaciones técnicas son muchas y variadas en algunos casos, es muy esperable, es muy de esperarse, pues que esa empresa esté realmente y sea una integradora de soluciones. Porque, por ejemplo, si en algún tema requieres una programación específica, bueno, voy a irme un poco a la parte industrial, ¿no? O sea, donde sí se nota muy claramente, no sé si necesito una programación sobre un PLC Siemens, ¿no? Que estaría dentro de la categoría de los endpoints. Pues no necesariamente va a ser la misma empresa que sabe de plataforma de Azure en la nube. Entonces, digo, bueno, en nuestro caso puede ser que sí, en algunos otros no necesariamente, ¿no? Sin embargo, es de esperarse que por esta variedad de tecnologías que hay en cada capa, en la capa de endpoint, la capa de gateway y la capa de hub de analítica, pues sí tengamos que interactuar con varios proveedores. Sí sería, desde mi punto de vista, muy deseable que el proveedor tuviera un dominio de la arquitectura global, que el líder tuviera un dominio de la arquitectura global y a partir de ahí se integraran especialistas técnicos. Esa es mi postura aquí. Entonces, bueno, pues también es para que más o menos vean, y de hecho el reto aquí es, pues sí, poder integrar este equipo de especialistas, ya sea interno o externo, que tenga este dominio del stack, ¿no? Donde puedas tener la gente que sabe los devices, que a lo mejor tus devices no son PLCs, sino son sensores que están colgados a un Arduino o Raspberry Pi, ¿no? En base a qué son tus devices, entender qué protocolos intermedios vas a usar. Esos están ahí en la capa de gateway. Los protocolos que están ahí son protocolos abiertos, ¿sí? Como el MQTT o el AMQP, son protocolos abiertos, ¿no? O sea, no hay que pagarle a nadie para usarlos. Las herramientas están ahí. Y bueno, y la parte de análisis, pues siempre ha sido abierta, ¿verdad? Porque esas no nos pueden cobrar por analizar nuestros propios datos, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, algunas obviamente comerciales, sin embargo, pues no hay una restricción, ¿verdad?, sobre los análisis que se puedan hacer una y en otra, ¿no? Entonces, más bien es una cuestión de preferencia, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, pues es parte de las revoluciones que están, digamos, impulsando el IoT, la parte de la innovación con open source, ¿no? Excelente, Eduardo. Oye, en temas de, regresando a lo que nos platicabas antes, IoT, Machine Learning, tenemos un slide aquí que habla un poco de eso. Si nos puedes comentar dentro de Azure, que es lo que conocemos también como ambas empresas, traemos esa buena práctica, ¿no? ¿Cómo se ve este panorama? Yo resumiría también del slide anterior algo que dijiste que es sumamente importante, el tema del open source actualmente y cómo eso empata en el análisis de nuestros datos al final. Y como bien decías, ¿no? Sí, hay varias marcas y hay varias plataformas que te dan una solución de end-to-end. Sin embargo, ahí es bien importante analizar cada proyecto de manera independiente, porque como bien decías, cada firma o cada plataforma puede tener una especialización o una inclinación importante a ciertas industrias, ¿no? Entonces, dependiendo de, hoy en día, a las grandes empresas a veces se les dificulta tener esa capacidad de innovación abierta, ¿no? O de apertura a nuevas tecnologías o a usar open source.
pero vemos más y más que las grandes empresas se están modernizando y están incursionando en temas de disrupción, en temas de startups, en temas de sumar y uso de apps para poder solventar los gaps que se tienen. Entonces, de nuevo, resumen es cada proyecto de IoT o de Big Data puede ser muy diferente y es importante verlo con unos ojos de innovación, verlo con un análisis detallado de qué quiero conseguir y asegurarme que tengo a los mejores jugadores dentro del proceso para poder entregar los mejores resultados, ¿no? Y al final poder analizar esa información de manera detallada para la toma de decisiones y poder generar ahora sí un retorno de inversión sobre cada uno de esos proyectos que se generen, ¿no? De lo que es el slide anterior. Ahora, pasando al IoT y Machine Learning, en tu experiencia, ¿cómo se está comportando esta parte, ¿no? ¿Vemos un avance importante en la región? Ya vemos que vamos paso a pasito, pero hemos ido avanzando. ¿Cuál han sido, de tu experiencia, algunos de los temas más importantes en los que podemos puntualizar aquí con el tema de IoT y Machine Learning? Sí, bueno, aquí digo, por dar primero una breve panorama, estas cajitas representan lo que pasa en la nube una vez que llegan los datos a la nube, si lo queremos ver así, ¿no? ¿Qué hay en la nube de Azure, por ejemplo? Digo, igual también, digo, aunque esa es una plataforma que nos gusta, no es la única, trabajamos con otras, pero bueno, primero hay que subir los datos, ¿no? A través bueno, los sensores se generan y luego llegan los datos aquí. De hecho, no está toda la parte anterior. Aquí, digamos, la entrada es el IoT Hub, pero es decir, el IoT, el campo, ¿no? No es requerido, como les comento, no es requerido. Tú puedes mandar de un dispositivo directamente los datos hacia un IoT Hub en la nube y hay arquitecturas que así funcionan. Sin embargo, pues esa es una arquitectura muy específica y muy limitada. No estoy diciendo que no se pueda usar. O sea, si tú quieres, por ejemplo, monitorear a tu bebé, ¿no? En tu casa, pues lo mandas, digo, no sé, fíjate, estoy viendo, hace una semana estaba viendo unos sensores para monitorear la apnea del sueño. Entonces te puedes monitorear tus ronquidos, suponiendo, ¿no? Si alguien tiene ese problema, atiendas, es muy grave, por cierto. Entonces, es un sensor que sube los datos, si tú quieres, a la nube de una vez, no necesitamos una capa intermedia, ¿no? Por decir una aplicación, la más sencilla que se me ocurre, ¿no? Llegan los datos al IoT Hub, que ese es el hub en la nube que te ayuda a decidir qué hacer con los datos, ¿sí? Así puedes decidir cuáles los almacenas en largo plazo, cuáles los almacenas para reporteo, cuáles los mandas a otros procesos de Machine Learning, etcétera, ¿no? Una vez que los datos están en un repositorio, como un Big Data Store, ya tú puedes trabajar con ellos y hacer analítica o Machine Learning, ¿no? Entonces, ahí están las herramientas que se pueden usar. Desde el punto de vista de analítica, pues puedes hacer procesos de agrupación o de segmentación, es decir, procesar los datos nada más, o puedes, además de procesarlos, tratar de predecir algo que no conozcas, que es ya cuando entras con Machine Learning, ¿no? O bien, incluso, bueno, acá ellos lo separan como servicios de inteligencia y servicios cognitivos, que son servicios que pueden hacer un reconocimiento de audio, reconocimiento de imágenes. Yo lo veo como parte de Machine Learning, pero bueno, esa es más una visión personal. Digamos, aquí en esta capa ellos lo separan. Y luego llegas a las capas de explotación o de visualización, que es tener dashboards donde puedes ver los resultados y tener aplicaciones que responden en función a las decisiones generadas por los sistemas de Machine Learning, ¿no? Entonces, digamos, todo esto es lo que pasa en la nube y lo que puede pasar con buenos casos de uso bien justificados, ¿no? Reto que hemos visto aquí es, de hecho, antes de hacer cualquier cosa, tiene que estar muy claro el caso de uso final que vas a tomar en cuenta. Y a lo mejor no es una cosa de Machine Learning, a lo mejor simplemente tienes que ser capaz de reaccionar a una alerta con mucho más rapidez de lo que tengas actualmente. Pues está bien, es un buen caso de uso, ¿no? Pero aquí es donde se demuestra el valor de negocio. Entonces, para el mensaje que yo les quiero dar es si quieres dar el impacto más grande, tienes que pensar
tu solución de punta a punta, ¿no? Y esta es la punta donde se entrega más valor al usuario, porque esta es la punta que están viendo los ejecutivos, en la que puedes impactar a tomadores de decisiones, en la que puedes realmente afectar cómo operaste como organización. Entonces, las decisiones que impactas aquí, pues tienen mucho más trascendencia que decir, oye, pues nos ahorramos 20% en el costo del censado. Pues bueno, pues sí, es importante ahorrar 20%, pero acá puedes transformar tu organización, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi comentario aquí. Listo, Eduardo. Platícanos un poco del siguiente caso de uso, porque creo que embona muy bien con lo que estás platicando, ¿no? El tema de los impactos finales. Y vemos aquí, tenemos en pantalla uno de los casos de éxito. Hay otros, como bien dices, y como bien comentas, las plataformas son múltiples en el tema de poder almacenar datos o poder hacer analítica. Pero este caso es algo que es interesante y creo que a todos nos llama la atención, ¿no? El tema del monitoreo en la parte aeronáutica, para que estemos seguros y tranquilos cuando estamos en el aire. Sí, de hecho, bueno, este no es de nosotros, este es un caso desarrollado por Microsoft para Rolls-Royce, que es fabricante de las turbinas. Entonces aquí están el caso de lo que se está monitoreando aquí. De hecho, ahí me voy a disculpar que no sé ahorita, no recuerdo los específicos de qué se está haciendo en los sensores. Sin embargo, lo que tenemos en los primeros 4 charts son 2 sensores de 2 motores, que la señal que están generando ayuda a predecir la cantidad de ciclos de uso del motor que pueden usarse con seguridad, ¿sí? Bueno, el tiempo de vida estimado en ciclos y los ciclos que lleva. Entonces, esta es una aplicación de mantenimiento predictivo, como pues que es uno de los casos típicos de uso. Y como pueden ver, o sea, realmente este nivel de decisión, de decir cuándo tengo que dar el mantenimiento, que obviamente una industria muy intensiva en seguridad como la aeronáutica puede darse el lujo y usualmente pasa, ¿no? Que son conservadores. Sin embargo, ¿cómo sabes si estás siendo demasiado conservador? A lo mejor estás anticipando la mitad o estás haciendo el doble de mantenimientos de los requeridos o el triple, ¿no? Entonces, a través de este tipo de herramientas, pues, tú puedes realmente acotar ese número, mantener los niveles de seguridad requeridos y optimizar tus mantenimientos, ¿no? Pues es una aplicación muy, muy clara, pero que como les comento, es una decisión que se llega a tomar hasta que tienes los datos integrados de los 2 sensores con un modelo predictivo en la nube, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a la siguiente parte. Estamos llegando muy cercanos a la hora de la presentación. Como quiera, vamos a dar un resumen de cuáles deberían de ser esos primeros pasos y luego pasamos a preguntas y respuestas de manera muy rápida. Aquí nosotros enumeramos 7, ¿no? La intención de esto es que esto pueda ser algo bastante aterrizado para cada una de las organizaciones, sin importar el tamaño de tu organización. Entonces, como bien platicábamos desde el inicio, y Eduardo ha sido muy puntual en eso, las plataformas, hay múltiples tipos de plataformas, hay varios vendors o proveedores, tanto de la parte de lo que es tecnología, plataforma, bases de datos y uso de predictivos. Sin embargo, los primeros pasos que identificamos es tener proyectos sencillos, sobre todo si estás si estás iniciando o incursionando en temas de IoT. Hay que irnos con proyectos sencillos, identificar que sean de alto impacto para la organización, es decir, a ver, ¿cuánto me va a generar en retorno de inversión ese proyecto? Y Eduardo decía algo muy puntual, ¿no? Tal vez lo que necesitas no es tanto un modelo predictivo de analítica avanzada, sino tener una alerta en curso que pueda hacer que la organización reaccione de manera más rápida y que el cliente esté más satisfecho. Es válido. No todo tiene que ser Big Data y no todo tiene que ser IoT. Y es bien importante identificar eso, ¿no? El tema de IoT, de estar conectados es uno, el tema de Big Data es otro, pero sí podemos ir dando esos pasos sin tener que tener una gran infraestructura. Identifica áreas con información lista para su análisis, esto es bien importante. O sea, es decir, si ya tenemos en la organización en regla o caminando un proyecto donde tenemos ya datos estructurados
de manera muy fácil para poder hacer uso de esa información, ese es el primer punto donde debemos de arrancar, porque va a hacer que el proyecto sea exitoso de manera más rápida y que se puedan ver los resultados. Inicia en un solo lugar, inicia micro para irte macro. Conforme vayas impactando el uso, conforme la organización vaya madurando y vaya abriendo los ojos y desmitificando el tema tanto del IoT como de la analítica para toma de decisiones, mayor va a ser la apertura para proyectos más ambiciosos. Bien importante, el punto 4, conocer el estatus de tus equipos o maquinaria. Y esto va tanto en la parte industrial como en aquellas empresas de servicio, ¿no? Conoce tus procesos, conoce cómo está tu CRM, conoce cuál es la información que está teniendo la empresa de manera puntual en la parte operativa y qué tipo de reportes tienen. ¿Para qué? Para poder hacer estrategias. Si es un tema industrial, pues mantenimiento preventivo es un tema interesante, pero llegar al predictivo es aún más interesante y que no sea nada más un tema reactivo. La empresa de servicios es igual, ¿no? ¿Qué tipo de información tengo para prevenir algo o para predecir el comportamiento de un cliente, ¿no? Y poder anticiparme y tratarlo mejor? Como bien decía Eduardo hace un momento, invertir en agilidad para tu negocio hace que se muevan más rápido y que podamos reaccionar con mejores tiempos. El objetivo debe ser mantener la mente abierta y eso es bien importante transmitirlo hacia la organización cuando estamos hablando de ese tipo de proyectos, ¿no? Para poder asegurar el éxito y desde el inicio poder tener una visión clara de cuál es el problema que queremos resolver. Y finalmente, identificar cuáles son los gaps que hay entre la operación, estrategia, sistemas, para poder hacer un dimensionamiento correcto de cada proyecto y ver en dónde requieres tal vez un desarrollo a la medida, en dónde requieres una app, en dónde requieres una interfase con otras soluciones o inclusive mayor capacidad de almacenaje, ¿no? Son 7 de los pasos que estamos viendo de manera general. Estamos seguros que en cada organización deben haber distintos pasos, pero darles una idea de por dónde deberían iniciar. Con esto quiero pasar a las preguntas. Y antes de pasar a las preguntas, Eduardo, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado, a la audiencia también. Muchas gracias. Estamos rebasando la hora de que arrancamos. Entonces, si hay algunas preguntas adicionales que nos quieran enviar en el chat, le voy a pedir a Eliud que nos haga el favor de estar monitoreando y si hay algunas para poder arrancar antes de dar conclusión a la sesión de hoy. Muchas gracias, Norman. Así es, estamos recibiendo sus preguntas a través del chat. Algunas de ellas fueron respondiéndose en el transcurso de la presentación. Y bueno, en lo que recabamos nuestras preguntas y vamos a tratar de dar respuesta a todas ellas. Como agradecimiento a su asistencia en este evento totalmente en vivo, está ofreciendo Norware una sesión de consultoría sin costo. Funciona de la siguiente manera: es hacer clic en la oferta que se está visualizando en este momento en su panel derecho para que hagas contacto con nosotros a través del formulario web y podamos agendar, programar una sesión de consultoría totalmente sin costo. ¿En qué consiste esto? Pues tendrás la oportunidad de plantear tu escenario con nuestros expertos, aclarar algunas dudas puntuales que en este momento no se puedan compartir o exponer. Con toda confianza se puede hacer este contacto, ¿no? También quiero aprovechar este momento para invitarlos a que se suscriban a nuestro newsletter en norware.mx. Van a tener ahí acceso a todos los posts, artículos interesantes en cuanto a la industria de desarrollo de software y apps, temas de IoT también. Suscríbanse a nuestro newsletter para que tengan de primera mano el conocimiento cuando hay un nuevo artículo, cuando vamos a tener algún nuevo webinar o eventos de otro tipo, ¿no? Y pues nos sirve mucho, nos es de gran utilidad toda la retroalimentación que recibimos de ustedes en estos eventos, por lo cual les voy a estar compartiendo también en este momento a través del chat una liga con una breve encuesta. Esta encuesta nos va
Te va a tomar menos de 1 minuto contestarla y nos sirve a nosotros para mejorar cada evento que tengamos. Vamos a ver si damos paso a tiempo, si tenemos tiempo de responder las preguntas. Me preguntan si hay algún caso de éxito en la industria de oil and gas. Y también nos preguntan si Raspberry es una buena plataforma para el área industrial. Y para quienes nos están pidiendo la grabación, esta misma tarde o más tarde el día de mañana estarán recibiendo en su correo una liga con la réplica de este evento. Norman, Eduardo, si tienen oportunidad de responder estas preguntas, por favor. Sí, claro que sí, mira, sobre, la pregunta de oil and gas, si nosotros tenemos por ahí una colaboración con una empresa del sector petroquímico, sé que lo están haciendo, no puedo hablar mucho de lo que están haciendo, más que están usando estas tecnologías para monitoreo de la calidad de la gasolina, de los combustibles, ¿no? Entonces sí hay iniciativas ahí, no podemos hablar demasiado, son sectores con mucha confidencialidad, pero bueno, definitivamente las hay. Si ustedes tienen iniciativas, pues las podemos platicar. En cuanto a Raspberry Pi, es un poco más técnico la pregunta, ¿no? Esta pregunta la hizo, ¿quién? No veo Carlos Velázquez, sí. Dice, es una buena plataforma para el área industrial. Pues ya mi respuesta ahí sería depende. Nosotros usamos mucho lo que es, por ejemplo, Raspberry Pi y Android para efectos de prototipeo y demostración de las soluciones, porque son muy flexibles como soluciones. Pero, y de hecho Raspberry Pi está, creo yo, más cerca de los estándares industriales, por ejemplo, que Arduino. ¿Cuál es el inconveniente ahí que vas a encontrarte con Raspberry Pi? Por ejemplo, uno que veo yo, bueno, son dos cosas, ¿no? Son temas de los casings, ¿no? O sea, de qué necesitas para estar en los niveles de voltaje, amperaje requeridos o que te estás manejando en la industria. Eso pues es fuera, no depende del Raspberry Pi, sino lo tienes que agregar tú a los componentes y tienes que agregar también, en algunos casos, redundancias o baterías, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú compras un dispositivo industrial, que en este caso estos cumplen la función de gateway o de smart device, uno de calidad industrial, pues ya está cumpliendo tanto con los casings requeridos, con las redundancias de poder y con los fuentes o sistemas de alimentación validados para un ambiente industrial. Ahí yo te recomiendo revisar lo que son, por ejemplo, de Siemens en este caso, la línea Simatic 2020 y 2040. Son muy similares a lo que puede ser un Raspberry Pi, nada más que pues están a un nivel más rugged y no son muy caros, cuestan entre $200 y $300. Sí, obviamente es más caro que un Raspberry Pi, pero pues está a nivel industrial ya de producción, ¿no? Gracias, Eduardo. Complementando un poco la respuesta que dabas sobre los casos de uso en oil and gas, yo también he tenido experiencia en la materia. Igual hay algunos que están documentados y que son públicos de algunas firmas, pero habría que entender también qué parte te interesa, porque hay mucho por hacer ahí, ¿no? Y sí hay casos de éxito desde lo que hablaba Eduardo ahorita en temas de la calidad de la gasolina, y hay otros muy, muy interesantes basados en sensores y en todo lo que es la operación. ¿A qué me refiero? Directamente a la extracción tanto de petróleo como de gas y en la distribución. Como son, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de uno que sí me tocó conocer de manera muy puntual, igual sin mencionar marcas ni nombres porque vamos a caer en temas ahí de NDAs, pero al final era un tema de mantenimiento predictivo. ¿En qué se basaba? En poder tener sensores en cada uno de los puntos donde se estaba extrayendo petróleo.
Entonces sí, es una marca muy grande a nivel global que lo que estaba haciendo era poner ese tipo de sensores para poder determinar, muy similar al tema de aviación, ¿no? Para poder determinar el uso, ¿sí? La vida útil y poder hacer mantenimientos predictivos de forma anticipada, de manera que no hubiera una caída en la producción o un paro inesperado. Entonces, hablando de la extracción, tanto de gas como de petróleo, una hora de downtime representa pues muchos millones de dólares, puede llegar a representar muchos millones de dólares, sobre todo si esto tiene un efecto colateral que impacta otra infraestructura, ¿no? Entonces, sí hay documentados. En el tema de extracción conozco algunos, en el tema de distribución de gas también, sobre todo para hacerlo de manera más efectivo y más seguro, ¿no? Poder estar monitoreando tanto las líneas como la entrega. Igual, son sensores que se están implementando en cada uno de los puntos importantes a monitorear y con eso toman las medidas, corren algoritmos y pueden estar viendo tanto la temperatura, vibraciones o factores externos que pueden prevenir cualquier situación de riesgo. Estamos llegando a la hora 10 minutos. Con esto voy a cortar aquí la intervención en tema de preguntas y respuestas. Las preguntas adicionales que nos hicieron llegar, vamos a enviarles un correo respondiendo cada una de esas dudas. Igual, como bien nos decía Eliud, si hay algo adicional que quisieran que atendiéramos, lo podemos hacer con todo gusto. Y de nuevo, agradecerles el tiempo a nuestra audiencia, agradecerte, Eduardo, que nos dedicaras este tiempo para preguntarte y que nos complementes de tu experiencia, qué estás viendo en la región. Bastante interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy. Creo que lo logramos aterrizar de manera muy puntual. Y de nuevo, si hay alguna duda adicional de parte de la audiencia, con todo gusto estamos a su disposición. Muchísimas gracias por su tiempo. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. No, pues gracias por la invitación y gracias a todos por su asistencia a este webinar. Gracias, Eduardo, Norman, muy agradecidos con el tema, bastante interesante. Aquí les mostramos la información de Eduardo, su correo electrónico, donde puede hacer contacto directamente con él también, donde están en NCTEC, su misión es ayudar al cliente a ser más ágil, conectar con sus mercados a través de innovación en tecnologías, cloud móvil y Big Data. Y bueno, para retirar el contacto con Norware, con Norman, está en nuestra página web, está también nuestro formulario de contacto a través de la web y nuestras redes sociales. Agradecemos nuevamente a todos los asistentes por este tiempo, un poco más de una hora que estamos por terminar ahora en este webinar de Norware. Muchas gracias también a Norman, a Eduardo nuevamente. Y bueno, les reiteramos que estamos a sus órdenes, con la confianza de hacer contacto con nosotros en este interesante tema. Si ya estás en proceso o si vas a iniciar en él, tu organización la quieres llevar hacia ese nivel, pues qué mejor que lo hagas de mano de los expertos como lo es Norware y lo es NCTEC. Muchas gracias a todos. Les reiteramos el agradecimiento, la invitación a suscribirse a nuestro newsletter. Y de esta manera terminamos el evento el día de hoy y recibirán más tarde la grabación de este webinar. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Un saludo.